Tus fuerzas y cómo usarlas. Volumen 1 de Prentice Mulford es una obra maestra transformadora de autoayuda que explora la profunda conexión entre nuestros pensamientos y los resultados que experimentamos en la vida. Mulford lleva a los lectores en un viaje a través de las complejidades de la mente, destacando el increíble poder que tienen los pensamientos sobre nuestra salud, éxito y bienestar general. En el núcleo de las enseñanzas de Mulford se encuentra el concepto del pensamiento positivo y su impacto en la formación de nuestra realidad. Explora la idea de que nuestros pensamientos son como imanes, atrayendo circunstancias y oportunidades alineadas con nuestro estado mental. Al abrazar la positividad y cultivar una mentalidad constructiva, Mulford sostiene que las personas pueden desbloquear un reservorio de potencial sin explotar, llevando a una vida más plena y exitosa. El libro no se centra únicamente en el nivel superficial del pensamiento consciente, sino que profundiza en el funcionamiento de la mente subconsciente. Mulford explica cómo nuestras creencias y actitudes, a menudo formadas en las profundidades de nuestro subconsciente, desempeñan un papel fundamental en la formación de nuestras experiencias. Comprender y aprovechar el poder del subconsciente se convierte en un elemento clave en el viaje hacia la autodescubrimiento y el desarrollo personal. Mulford también explora el impacto profundo de las emociones en nuestras vidas. Habla sobre cómo las emociones actúan como fuerzas poderosas que pueden impulsarnos hacia el éxito o obstaculizar nuestro progreso. Al dominar nuestras emociones, podemos enfrentar desafíos con resiliencia y mantener una perspectiva positiva incluso en medio de la adversidad. El autor va más allá del ámbito individual y toca las dimensiones espirituales de la vida. Habla sobre el papel de las fuerzas espirituales en la formación de nuestros destinos y destaca la importancia de alinear nuestras acciones con principios más elevados. El enfoque holístico de Mulford alienta a los lectores a considerar la interconexión de mente, cuerpo y espíritu. En resumen, tus fuerzas y cómo usarlas. Volumen 1 sirve como una guía integral para aquellos que buscan comprender y aprovechar las fuerzas latentes dentro de sí mismos. A través de perspicacias prácticas, Mulford proporciona un camino para transformar la vida dirigiendo los pensamientos, dominando las emociones y conectándose con los aspectos espirituales de la existencia. Esta obra atemporal continúa inspirando y guiando a los lectores en un viaje de autoempoderamiento y crecimiento personal. Capítulo 1. Cada pensamiento es un ladrillo. Cada pensamiento es un ladrillo con el que construimos nuestro destino, para bien o para mal. Los pensamientos moldean nuestra cara y le dan su expresión personal. Nuestros pensamientos determinan el comportamiento, la presencia y la forma de todo nuestro cuerpo. Las leyes de la belleza y de la salud perfectas son idénticas. Ambas dependen íntegramente del estado de ánimo, o, en otras palabras, de la consistencia de los principales pensamientos que transmitimos a otros y que otros nos transmiten a nosotros. Hoy en día, el enorme poder de los pensamientos no solo se malgasta, sino peor aún. Debido a la ignorancia y las costumbres arraigadas durante años descargamos nuestras baterías en la dirección equivocada. Sin cesar, acumulamos codicia, envidia, burla y otras vilezas, y a continuación las descargamos, haciendo pasar toda la sustancia real de los pensamientos a través de pésimos transformadores, en otras personas, quizás dañándolas, pero siempre dañándonos a nosotros mismos. Los pensamientos ajenos pueden penetrar en nuestro ser del mismo modo que pueden hacerlo los gases nocivos en nuestras casas. Repítete incesantemente estas palabras: no quiero dejarme esclavizar por nadie, y encontrarás un camino para liberarte de la esclavitud, la dependencia y la mendicidad. Dependiendo del tejido del que están hechos nuestros sueños diurnos, dotaremos nuestro destino de oro, o de explosivos. Cuanto más profundos sean los sueños diurnos, más perfecta será la introspección y la abstracción, tanto mejor podrá actuar nuestra fuerza mental, en un radio de acción de miles de kilómetros. Todo lo que llamamos fuerzas ocultas, por ejemplo la telepatía, se genera de este modo. Cualquier forma de pensamiento puede materializarse al instante, si se realiza con la suficiente intensidad. Todas las personas disponen potencialmente de esas fuerzas.
Cada día estilizamos una fase de nuestro ser, nos metemos en otro carácter imaginario. El papel principal que representamos más frecuentemente le dará a nuestro cuerpo, la máscara de ese papel, su aspecto dominante. ¿Quién pasa la mayor parte de la vida quejándose por costumbre, celebrando orgías de males humores y lamentaciones? Intoxica su sangre, arruina las facciones y el cutis de su cara. Porque en el laboratorio invisible de su espíritu está elaborando un agente maligno, el pensamiento. Una vez ha pasado a la acción, es decir, una vez pensado, por una ley inevitable atraerá hacia ti los mismos pensamientos que te rodean. Entregarte a un estado de ánimo irritado y desamparado significa abrirle las puertas a los pensamientos de todas las personas crispadas y desamparadas de la ciudad, es decir, cargar tu gran imán, el espíritu, con corrientes dañinas y destructivas y de conectar tu batería mental a todas las corrientes de la misma índole. Quien piensa en robo y asesinato entra en contacto espiritual con todos los ladrones y asesinos del mundo entero. Todos terminamos siendo como estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos, y no debemos permitir que otros nos formen según los pensamientos de estos, es decir, del modo que a ellos les es más cómodo. De ahí el ideal del niño, bueno, o de la esposa, ejemplar. Lo que es verdaderamente femenino, solo se sabrá cuando las mujeres hayan comenzado a ser ellas mismas. Cuando esto ocurra, el mundo de repente será psíquicamente doblemente rico que en la actualidad, en la que el hombre, persiguiendo exclusivamente su propio ideal, la masculinidad, ha decretado un ideal forzado de la feminidad. Las personas que siempre andan con cuidado, que prevén y lo sopesan todo, siempre caen en la trampa, porque contar siempre con dificultades significa crearlas. Una costumbre tan arraigada, que parece imposible de exterminar. Todo lo que piensas atrae lo mismo desde lo invisible. Medita interiormente sobre cualquier tipo de crimen, y atraerás hacia ti realidades criminales procedentes del lado oculto de la vida. Esas fuerzas ocultas e invisibles son las que crean las condiciones materiales para el crimen, allanándole el camino hacia este lado de la existencia. Si en tu diario preferido cada mañana lees codiciosamente las noticias sobre asesinatos, robos, escándalos y tragedias ocurridas en tierra, mar y aire, estás atrayendo algo invisible del mismo género. Sintonizas con acontecimientos espirituales de orden inferior, que te atraviesan y actúan sobre ti de tal modo, que estarás más expuesto a ellos, incluso físicamente, es decir, aumentas las probabilidades de que te toque algo proveniente de esta región de los sobresaltos, sobre todo si durante años lo haces mientras estás comiendo, desayuno, es decir, durante un estado de pasividad absorbente. Quizás al final no sea tan anticuado, como cree el tan listo bárbaro de raza blanca, que los pueblos esotéricos, infantiles, de Oriente prefieran saludar a la mañana con un himno al sol o con el mantra, o Mani Padme Hum, en lugar de hacerlo leyendo el diario de las guarradas. Todo es realidad que fluye en lo invisible, y quien en el espíritu bucea en esas corrientes de lo más bajo, espantoso y mezquino. Y aunque solo sea como un oyente interesado que se limita a escuchar con un poco de excitante morbosidad y piensa erróneamente que se encuentra lejos del campo de batalla, acaba siendo arrastrado por ellas. Pero el circuito ya se ha cerrado, dejando pasar la corriente que transporta maldades y crímenes. Quien disfruta con la lectura de noticias sobre atracos, robos y hurtos, corre un mayor riesgo de atraer hacia su persona y su hogar más de lo mismo. Esta persona y el ladrón acaban atrayéndose, porque ambos nadan en el mismo río de pensamientos sin ser conscientes del poder que los une. Pero ningún poder es tan irresistible como precisamente aquel cuya existencia desconocemos, porque no estamos en condiciones de ofrecerle resistencia. ¿Quién durante 10 segundos se imagina algo abominable y terrible, algo que a otra persona le causaría desesperación en cuerpo y alma, ha puesto en movimiento una fuerza que recaerá parcialmente sobre él mismo? ¿Quién durante 10 segundos se imagina algo agradable y amoroso, algo que a otra persona le traería alegría, sin aguijón ni sombra, ha puesto en movimiento una fuerza que también recaerá parcialmente sobre él? Cuanto más tiempo uno orienta sus sentidos hacia un objeto, para bien o para mal, tanto más refuerza su realidad invisible. Al final estará obligado,
siempre alimentado por una nueva sustancia de pensamientos, a madurar como agente de la alegría o del dolor en el mundo visible, que no es otra cosa que el nivel más denso del mundo invisible. Orientar el espíritu hacia un objetivo, con voluntad y sin titubear, para crear un ambiente deseable y alegre durante un tiempo indefinido. Es algo que actualmente no está muy de moda. ¿En qué piensa la gente que nos rodea? Pues en cobrar el sueldo, en la calidad de la cerveza, quizás en hacer una excursión. Las mujeres, siempre acechadas, con la nueva revista de moda, La Modista, la partida de bridge o el viaje que harán en verano. Siempre delante con un faute de mieux, acechando con un borroso trasfondo de erótica, nunca con la fuerza suficiente para lidiar con la vida. Solo dilatarla, con innumerables mañanas y tardes, a las que ellas podrían y deberían retorcerle el cuello, lentamente, una tras otra. El estado de ánimo en el que nos encontramos generalmente, es una fuerza capaz de orquestar los acontecimientos en favor o en contra nuestra. Por ejemplo, existen seres nacidos con alma, pero sin ímpetu, sin objetivo ni camino, que no son capaces de cuidar de sí mismos o de preservar lo que han heredado. Son ejemplos académicos de un modo de pensar que genera fracasos. Otros, empero, nacidos en la pobreza, son capaces de acumular bienestar desde un principio. Orientan todo su pensamiento y su voluntad hacia un objetivo y tienen éxito, si el ganar dinero de por sí puede considerarse un éxito. El fomento de cualquier empresa empieza con la fantasía. Los que, partiendo de una posición humilde, se convierten en propietarios de 12 compañías de ferrocarriles, siempre van espiritualmente por delante de su ubicación, es decir, en cuanto alcanzan una posición ya están ansiando la siguiente. Quien aguanta durante años como trapero, obviamente nunca se ha visto en otra situación, es decir, nunca ha pasado psíquicamente la frontera de los traperos. Puede que envidie a otros que están en mejor posición que él, deseando tener muchas de las cosas que estos poseen, pero jamás le ha dicho a su propia alma, quiero liberarme de este oficio, y lo conseguiré, me remontaré hacia algo más puro y elevado que recoger trapos. Pero la mera envidia no ayuda a avanzar, y ese hombre seguirá siendo un trapero toda su vida. ¿Quién se conforma en ver las cosas más bellas de este mundo como inalcanzables? El que se queda sentado en el primer peldaño de la escalera, quejándose de todos los que están por encima de él, probablemente se quedará siempre en este nivel. Cualquier postura espiritual, en la que permanecemos inertes durante un cierto tiempo, nos dirige hacia cosas de la vida que fomentan esa postura. ¿Quién ha decidido poseer un negocio o una empresa, o desarrollar un invento, moldea algo con elementos invisibles, que sin embargo son tan reales como cualquier máquina de hierro o de madera? A su vez, esa empresa o ese plan atraerá más fuerzas favorables a su realización, fuerzas que se materializarán en el mundo visible. Pero el que teme una desgracia, el que vive con el miedo de toparse en cualquier momento con algo malo o con un accidente, está construyendo un mundo de pensamientos, atrayendo una fuerza silenciosa, que según la ley de la atracción reúne a su alrededor elementos dañinos y destructivos. Tanto el éxito como el fracaso tienen su origen en la misma ley, la cual puede ser de provecho tanto para el que intenta salvar a alguien que se está ahogando como para el que le da una puñalada a la misma persona. Cada vez que pensamos, elaboramos algo, a partir de ingredientes invisibles, que contiene fuerzas que pueden beneficiarnos o dañarnos, dependiendo de los pensamientos que nosotros hemos transmitido previamente. La piedra esquinera de todo esfuerzo exitoso en esta y en cualquier otra existencia es jamás pensar que algo es imposible. Nunca refutar a priori cualquier idea, por más loca o descabellada que ésta pueda parecer. Espera primero hasta que tus instintos se hayan congregado, porque no siempre están presentes cuando los necesitas. Solo entonces, quizás, aparezca aquel fino rocío del amanecer, del que solo participan aquellos que están sentados en la sala de espera de las cosas que han de venir. Pero este grandísimo y purísimo milagro, aunque fuera visible para todo el mundo, no duraría más que un abrir y cerrar de ojos, ya que pasaría inmediatamente y sin obstáculos al cerebro de la humanidad. Cuanto más descabellado y fantástico un pensamiento, tanto más tiempo se le
ha de dejar para actuar. Gritar imposible, solo porque algo nos parece imposible, significa criar esa mala costumbre de despreciar las cosas por principio. La conciencia se comporta como una cárcel llena de puertas que no dejan entrar lo infinito. Tanto dentro como fuera de esa cárcel solo queda un insignificante y solitario ser humano. Capítulo 2. La fuerza del estado de ánimo. Independientemente de lo que nos pueda ocurrir, la causa siempre es un estado de ánimo ensayado durante mucho tiempo. Quien en silencio y sin dudar en su corazón alberga un vivo deseo de triunfar, sin titubeos, bebe del río invisible tantas fuerzas auxiliares para su esquema espiritual como el embrión, bebe de la sangre materna, según el plan establecido y de modo inconsciente, absorbiendo infaliblemente todos los elementos que necesitará para cada uno de los estadios de su desarrollo. Para el bienaventurado, todo el cosmos es como una placenta que alimenta sus actos. Bajo fuerzas auxiliares, entendemos sobre todo, fertilidad espiritual siempre en crecimiento, descubrimiento de nuevos caminos y medios. Por eso utilizamos la forma se. Las cosas se hacen solas. La lengua ya lo sabe desde hace mucho tiempo, y, gramaticalmente, todos utilizamos a la perfección esa gran palabra creadora, se, pero desgraciadamente no conseguimos pasarla a la práctica. Sin embargo, en un segundo plano, las fuerzas auxiliares significan que siempre nos toparemos con las personas apropiadas para fomentar nuestros planes. Nunca malgastes tu energía en buscar con los sentidos corporales estas fuerzas auxiliares y sus ayudantes. Deja que tu inconsciente se encargue de ello. Tú solo tienes que poner a disposición el ambiente adecuado. Por ejemplo, una mujer embarazada deja que el embrión crezca del modo más natural posible y de acuerdo con sus propias y secretas leyes heredadas, que al final harán posible que el nuevo ser vea la luz. La madre no tiene otra cosa que hacer que estar de buena esperanza. Del mismo modo se comporta el espíritu durante la gestación de un plan. Piensa sin cesar, estoy decidido, piensa sin tregua, adelante, no hacer otra cosa que pensar, no solo con el cerebro y el corazón, sino con cada movimiento, cada célula. Esto acabará generando una fuerza que transportará cualquier idea a la realidad, con la misma seguridad que una grúa levanta su carga. Las fuerzas nacidas con el espíritu en lo invisible siguen actuando incluso, cuando el cuerpo está inconsciente. A su amado dará Dios en el sueño, despiertan y vislumbran todos los caminos abiertos. Un sinfín de nuevos planes y métodos convergen hacia el objetivo amado. Son precisamente esos nuevos planes los que pondrán en movimiento el cuerpo, porque entonces uno no podrá estarse quieto, y verá de antemano cómo todo se cumple. Ahora ha llegado el momento de actuar con la debida rapidez y seguridad. Pero también puede ocurrir que antes de alcanzar esa madurez de actuar, uno ya está tan agotado de tanto buscar ocasiones oportunas, que le falta la frescura necesaria para asimilar la idea libertadora cuando ésta aparece realmente. Todo éxito empresarial está basado en el flujo continuo de nuevos planes, pensamientos, combinaciones y ocurrencias. Todos estos pensamientos y habladurías sobre la miseria, las calamidades y los crímenes merman la capacidad de atraer las cosas buenas. Es un método para robar el dinero de tu propia cartera y la salud de tu propio cuerpo. Cuando uno se rodea de cosas grandes y sanas, el bienestar puede crecer casi ilimitadamente, y aunque no sea en la realidad, al menos en la fantasía, hacia un mundo lleno de animales jóvenes y libres, de bosques y de mares. Quien no tenga la suerte de tener perros, ciervos y pájaros como amigos vivientes, que al menos sueñe con ellos. Quien se sienta oprimido y débil y no pueda salir de la ciudad, que se lance con el espíritu hacia tormentas y mareas, o visite un circo y disfrute en su propia carne lo que son capaces de hacer los hermosos caballos, los ágiles acróbatas y payasos, y observe cómo en esta atmósfera de diversidad psíquica las preocupaciones del público se van borrando inconscientemente de sus caras. Lo que aquí llamamos la fuerza motriz del estado de ánimo, no es añorar objetos materiales, porque la añoranza siempre va acompañada de la impaciencia y el sufrimiento. Y la impaciencia o se lleva por delante lo deseado o al menos retrasa su llegada. Cuando piensas,
ahora mismo y aquí lo quiero tener. Estoy harto de esta eterna espera. Ahora o nunca, vas mal encaminado. Malgastas tu fuerza en peleas y discusiones porque lo deseado no te ha llegado, y no concentras tu fuerza en el deseo mismo, que donde tiene que actuar, sino en la no existencia de lo deseado, reforzando así su no existencia. Nunca te pases de raya deseando. No dejes que un deseo te rompa el corazón. Eso sería como si en la ira alguien destrozara su coche porque se ha estancado en el barro. Es mejor utilizar la fuerza para sacar el coche del lodazal. Sin embargo, quien haya conseguido evitar la destrucción de la cuna de sus añoranzas, deberá tener cuidado de no cometer otro error, por más comprensible que éste pueda parecer, verse en la situación añorada de un modo superficial, como si ya hubiera alcanzado el objetivo deseado, como si fuera una imagen, y aunque sea una imagen idealizada de sí mismo. Imaginemos a alguien que desea poseer una casa muy hermosa y especial, vivir en ella con un ser querido. No le será de gran ayuda imaginar su vida en esta casa como si se tratara de una película. No debe verse desde el exterior, como si se estuviera mirando en un espejo. Tiene que estar dentro. Dentro del yo, deseado, de lo contrario solo será su propio espectador. Expresada con palabras, la auténtica fuerza interior del espíritu sería algo así como, que mi ser puro y alegre también se complemente con todas estas cosas. Necesito tener a mi alrededor una casa así, un ser querido así, y lo conseguiré, siempre y cuando exista una voluntad, más sabia que la mía, que haya decidido que todo esto será para mi bien. Tiene que ser un estado que viene del corazón, totalmente positivo y al mismo tiempo dulce, soleado y decidido. Nunca acompañado de la duda, la irritación o la impaciencia. Para mantener este estado de ánimo correcto no es necesario ni recomendable tener siempre lo deseado en mente. Lo único capaz de atraer éxito, belleza y alegría es nuestro estado de ánimo habitual, y no el pensar continuamente en la cosa que deseamos. Si eres capaz de anclar en tu corazón este estado de ánimo y decirte interiormente y con sosiego, viajaré. Veré los países tropicales más hermosos, entonces puedes olvidar tranquilamente ese deseo durante un tiempo, entretenerte con otras cosas y preparar tus deseos en otros campos, sin retrasar para nada la fuerza que te llevará a hacer ese viaje. Cada vez que este deseo de ver países exóticos vuelve a ti, limítate a integrarlo de nuevo en el estado de ánimo de tu inquebrantable voluntad de conseguirlo. No hay nada que tenga más influencia sobre el éxito o el fracaso de cualquier deseo que nuestro estado de ánimo predominante, más que el trabajo, la inteligencia, la agudeza o la aplicación. Cada espíritu es una suma de sustancias psíquicas, recolectadas en el abismo infinito de los tiempos, construido con las experiencias y los recuerdos de incontables cuerpos. Esta sustancia psíquica actúa como un imán. Tiene la capacidad de atraer pensamientos y de volver a emitirlos y, como un imán, de aumentar su fuerza a base de trabajo. Al igual que cualquier trozo de hierro puede ser magnetizado por contacto, cualquier persona, incluso la que no tiene talento, puede atraer hacia sí fuerzas espirituales y volverse así espiritualmente creativa. Las corrientes a las que la persona se abre determinarán la calidad de su carga espiritual. Si la persona emana decisión, esperanza, alegría, fuerza, justicia, paciencia, orden y precisión, con el tiempo irá atrayendo más de estos elementos del pensamiento presente en el ambiente que la rodea, de los elementos que ya forman parte del campo de éxito de esa persona. Se crea un torbellino magnético, el cual transportará cada vez más velozmente las fuerzas del mismo signo hacia el centro, porque los propios elementos ahora se encuentran en el espacio, y atraen otros elementos afines hacia cuerpos con los que nos toparemos en el futuro, cuya función es fomentarnos, o destruirnos. Son estos elementos con los que nuestros fluidos ya se han mezclado mucho antes, cuando todavía estaban lejos del cuerpo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Nadie puede evaluar el sentido de su propia vida, que está determinada por un destino universal superior, una ley que nos domina y nos guía. ¿Hacia dónde? Hacia una capacidad cada vez mayor e ilimitada de ser felices. Cada día y cada hora avanzamos hacia la felicidad,
con órganos cada vez más sensitivos, sabios y claros, por más que las apariencias puedan parecer lo contrario. Los dolores que padecemos proceden del mismo crecimiento del espíritu, que cada día nos aprieta con más y más fuerza contra las causas de nuestra miseria para que de una vez percibamos y aceptemos ese dolor como prueba de que vamos por mal camino y que tenemos que salir de él, cueste lo que cueste. Al que se lo toma en serio, al que desde lo más profundo de su ser busca el camino correcto, siempre se le aparecerá algo que le guiará, porque una de las leyes más sutiles y profundas postula que ningún auténtico llamamiento puede quedar sin respuesta. Todo deseo y toda oración intensa y auténtica tiene que dar los frutos deseados. Las personas que parecen estar perseguidas por los errores pueden ser las más amables y buenas, pero son personas que le hablan a su propio ser con dureza, no se dan cuenta de dónde los quiere llevar el destino, como un caballo que temblando bajo el fuste es incapaz de saltar un obstáculo. Donde hay sufrimiento, hay error, donde hay dolor, siempre hay algo que no funciona. El dolor es la brújula que nos guía hacia las islas de los bienaventurados. En el reducido círculo de los sabios hay algunos que viven tan armoniosamente con el infinito que la línea de sus respectivos destinos ya no reconoce el sufrimiento de los caminos tortuosos. Pero estos pocos sabios, a sabiendas, conservan un pequeño defecto, un punto débil, de su psique, para así tener una brújula terrenal capaz de medir las más ínfimas desviaciones de la verdad, cuya aguja reacciona ante el más pequeño error, con el cuerpo. Cada deseo, pensado o expresado, nos acerca a lo deseado con una intensidad directamente proporcional a la intensidad del deseo y al número de personas que lo comparten. Estas personas dirigen las funciones espirituales hacia determinadas órbitas, poniendo en movimiento cada una de las fuerzas silenciosas de la voluntad que le ayudarán a darle forma a lo deseado. El secreto de la magia reside en la capacidad del ser humano de utilizar en su provecho ondas mentales más sutiles e intensas. La felicidad y la salud están entretejidas con las fibras del ser. Debemos ver nuestra propia imagen, liberada de todo mal, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, hasta que este sueño se convierta en una idea fija, en una segunda naturaleza, para que pueda seguir actuando en el subconsciente. No esperes jamás enfermedad o dolor para mañana, por más enfermedad o dolor que tengas hoy. Para mañana espera solo salud y fuerza. En otras palabras, salud, belleza y fuerza deben convertirse en tu sueño diurno, porque un sueño expresa el estado de ánimo correcto con mucha más claridad que la esperanza. Capítulo 3. El mal de la tiranía inconsciente. La fe es la semilla de todos los milagros. Pero en esta semilla puede germinar tanto el mal como el bien. De la semilla del mal puede crecer un árbol, en cuya copa anidará cada ruidoso pájaro de mal agüero. Nuestra turbia y lúgubre fantasía es la fe en las desgracias. Cuando uno de nuestros órganos nos causa una leve molestia, al cabo de 1 o 2 días ya empezamos a esperar esa molestia y nos empezamos a imaginar que el órgano está enfermo. Entonces oímos que esta dolencia tiene un nombre pomposo, que suena a peligroso. Todo esto intensifica la creencia en la desgracia. Luego aparece la influencia de otros cerebros, amigos y parientes están preocupados y asustados, recordándonos así nuestro estado. Con todo esto, caemos en un círculo vicioso que nos debilita aún más. Nadie nos transmite su propia imagen de fuerza y bienestar. La imaginación de estar enfermos nos alcanza por todos lados. Las fuerzas espirituales de todo lo que nos rodea actúan en la dirección errónea. Cuando un amigo se despide con un «que te mejores», lo hace con un tono compasivo preocupado, que parece augurar lo peor. Ahora recibimos la sustancia de lo que temíamos. Los parientes que se preocupan por nosotros no hacen más que fomentar nuestra ruina. Las personas con las que solo tenemos vínculos profesionales o de negocios no tienen demasiada importancia. Pero hay que tener cuidado con quién compartimos nuestros momentos más íntimos, cuando nos dejamos ir, cuando estamos en estado pasivo. ¿Quién comparte estos momentos con una persona, ya sea hombre o mujer, que no está a su altura? Perderá mucha fuerza espiritual en las cosas que emprenda, porque esa persona, inferior, desviará su línea de acción o
como mínimo, influirá en ella. Por ello, mucho dependerá de la persona con la que compartimos nuestra intimidad. Estas personas tienen elementos que para nosotros pueden significar la vida o la muerte, el valor o la cobardía, la seguridad o la inseguridad. Una suma de tiranía inconsciente emana de los lazos de parentesco. Los hijos adultos a menudo le asignan interiormente a sus padres y madres lugares en la vida que estos a lo mejor no están dispuestos a ocupar. La esencia de este pensamiento nunca abiertamente expresado podría formularse del siguiente modo: nuestra madre ya es demasiado mayor para llevar colores tan claros, sería ridículo que nuestra madre, viuda, se volviera a casar, es lógico que mamá no quiera participar en nuestras fiestas, es mejor que se quede en casa cuidando de los niños. O, ya va siendo hora que papá se retire del negocio. A la hora de obtener resultados, ninguna fuerza mental trabaja con tanta sutileza, ninguna es tan poderosa, para bien o para mal, que esa corriente de pensamientos homogenizados, la cual, al emanar simultáneamente de varias personas, se concentra hasta provocar los efectos deseados en una determinada persona, ya sea de modo consciente o inconsciente. La fuerza actúa, y produce un resultado. Si las mismas opiniones de 3 o 4 personas se dirigen hacia el ser que les ha dado cuerpos nuevos, al que llaman madre, la fuerza de esas opiniones será lo suficientemente poderosa para colocar a la madre precisamente en el lugar más cómodo para los hijos. De modo que todo este proceso convencional de pensamientos podría expresarse del siguiente modo: mamá se está haciendo mayor, y es natural de que poco a poco se vaya retirando de la vida activa y se quede en casa, para que allí se divierta con los demás familiares retirados y se haga valer como superiora en tiempos de enfermedad o durante los eventos familiares. Gracias al efecto de este sentimiento unificado que las rodea, muchas madres pierden sus privilegios como individuo, y se comportan exactamente como sus hijos inconscientemente quieren que se comporten. Hay madres que dicen: no me importa lo que pase conmigo mientras mis hijos crezcan sanos, entonces habré cumplido mi misión. Sin embargo, una madre debería tener muy en cuenta lo que será de ella. Porque si su crecimiento en sabiduría y cultura se ve limitado, el de sus hijos también lo será. Una buena madre siempre hará todo lo posible para que sus hijos la admiren tanto como la aman. Pero la admiración y el respeto están reservados a aquellas mujeres que defienden su lugar en la vida con entereza, fuerza y libertad, y que crecen incansablemente hacia siempre nuevos objetivos. Ninguna madre puede esperar demasiado amor y respeto de unos hijos adultos que se esconden en un rincón de la cocina, que se convierte en una simbiosis entre enfermera y niñera y que enseña a su familia a ser utilizada como animal de carga de todas las calamidades caseras, reales o imaginarias. Precisamente por los motivos expuestos, muchas madres son miradas por sus hijos adultos por encima del hombro o, simplemente, apartadas. Las madres que se rebajan hasta tal punto, porque, erróneamente, creen que le hacen un favor a sus hijos, a menudo acaban pagando amargamente ese error. Quien continuamente se deja mandar por otros, que abandona sus propias inclinaciones y objetivos, que vive para satisfacer los deseos de otros, va perdiendo paulatinamente el derecho a tomar decisiones por su propia cuenta. Acumula a su alrededor tantos pensamientos ajenos, que acaba convirtiéndose en una parte de estos, en una herramienta que obedece silenciosamente a la muda voluntad de los que le rodean. Una persona así se convierte en un fósil, en un sirviente desamparado, perdiendo paulatinamente la capacidad física y espiritual de emprender cualquier cosa, en un abuelo senil, un anciano, o anciana, inútil sentado delante de la estufa, más tolerado que amado. En muchos casos, esto está causado por los pensamientos que los hijos adultos tienen con respecto a sus progenitores excesivamente sacrificados. Es el poder mudo de los espíritus que en un ambiente cerrado actúan sobre padres y madres y que acaban hundiéndolos. Mucho del deterioro y la debilidad que se le atribuye a la edad avanzada tiene su origen en la influencia negativa de un grupo de espíritus que continuamente intentan superarse y dominarse recíprocamente, consciente o inconscientemente. Poco importa. Un hombre puede dirigir su gran empresa con ímpetu y alegría, pero sus hijos varones interfieren más y más en la empresa,
Una fuerza juvenil silenciosa se confabula contra el viejo, creando una fuerza a la que un solo individuo apenas podrá oponerse. Es una presión intensa, continua y permanente en una dirección determinada. Actúa de día y de noche. Sus efectos son aún más eficaces cuando el padre no nota la presión ejercida sobre él, cuando desconoce la existencia de este tipo de fuerzas ocultas. Lo único que nota es que empieza a sentirse cansado. La vieja energía cede, y el hombre lo atribuye a la vejez que le acecha. Pasar 10 minutos riñendo con el propio destino o envidiando la felicidad de otros genera una suma de fuerzas en nuestro interior destinadas a mermar nuestra propia suerte. Cada pensamiento de envidia u odio vuelve a nosotros como un boomerang. Los sentimientos desagradables hacia las personas que nadan en la riqueza son una pérdida de tiempo, que no solo nos acarrean desgracias, sino que destruyen de antemano la felicidad que podría habernos caído en el regazo. La mayoría de los enfermos prepara espiritualmente su lecho de enfermo, trabajando dura y penosamente durante años para conseguirlo. Quien espera una desgracia la está pidiendo a gritos, y sin duda la obtendrá. Es preciso cortar por lo sano las malas costumbres acumuladas durante la vida. Capítulo 4. La debilidad que genera la baja autoestima. Una persona con baja autoestima no es tan apreciada por los demás como una que se respeta a sí misma. Sin autoestima nadie tendrá ganas de ayudarte a mejorar tu posición. No habrá ningún haz de pensamientos que te arrope. Muchas personas que se examinan a sí mismas llegan a la conclusión de que en la vida hay posiciones que ellas jamás aceptarían. De 10 mujeres lavaplatos, a 9 de ellas jamás se les ocurriría verse interiormente como directoras de la cadena hotelera de la que ahora son las más humildes colaboradoras. Sin embargo, a veces una persona en una situación precaria similar es capaz de ascender a una posición mucho más elevada, porque se atrevió a pensarlo. Esa fue la fuerza motriz invisible que la llevó a conseguirlo. Si somos perseverantes, el destino siempre nos llevará ahí donde queremos estar espiritualmente. Y aunque no lleguemos directamente a la meta, al menos nos acercaremos a ella, alcanzando una posición que será mejor que quedarse tirado en la cuneta, sin objetivos ni ambiciones. Quien piensa que algo que le ofrece a los demás tiene poco valor, exterioriza una fuerza que hace pensar a los demás que, efectivamente, se trata de una cosa despreciable. Si quieres vender diamantes en la calle, y tu mirada y comportamiento hacen dudar a los demás de la autenticidad de tus diamantes, el 99% de los potenciales compradores pensarán, debido a la sugestión de tus pensamientos, que estás intentando venderles trozos pulidos de vidrio. Y el único comprador que haya reconocido que los diamantes son auténticos, intentará engañarte, apoyando así tus propias dudas. No te doblegues, no te sientas nunca rebajado en presencia de cualquier persona. De lo contrario, verterás en tu estado de ánimo un chorro de dependencia esclavizante, abrirás la compuerta que dejará pasar la misma corriente ante cualquier evento indigno. Debes admirar y honrar el talento de otros, pero siempre de rey a rey, con el deseo puro y profundo de que en ti despierte y nazca el mismo talento. Enséñales a tus hijos a no pensar jamás que no valen nada. Si se acostumbran a no tener autoestima, otros también se acostumbrarán a verlos como seres inferiores, ahora como niños y más tarde como adultos. No hay cosa más dañina para el individuo que rebajarse a sí mismo, y muchos niños empiezan sus vidas debilitados por la carga de las eternas críticas. Enseña a tus hijos a soñar, a creer y a esperar que lo lograrán. Porque la reiterada esperanza en el éxito crea los motivos, los medios y el camino adecuados para conseguirlo. Porque tener que soportar una injusticia es aún más condenable que hacerla. Actualmente, todos seguimos creyendo en muchas mentiras. Inconscientemente. El error no se manifiesta. Así que continuamos viviendo según nuestros errores subconscientes y los sufrimientos emanan de estos errores del subconsciente. Cuando descubrimos en nosotros errores escondidos, en lugar de deprimirnos deberíamos alegrarnos por ello. Del mismo modo que el marinero se alegra cuando encuentra la fuga que podría haber hundido su barco. Una vez reconocidos, nuestros errores quedan subyugados a la autoconfesión. Si conseguimos eso,
y si además logramos superar nuestro necio orgullo, que es el responsable de que no tengamos ganas de buscar la fuga, habremos dado un gran paso en el camino hacia la felicidad eterna. Rumiar reiteradamente nuestros propios errores es nocivo para la psique y nefasto para la salud. El auténtico alimento del espíritu son los pensamientos que se renuevan incesantemente. Son nuestras interpretaciones cambiantes y siempre crecientes de todo lo que ocurre dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Aprender a mirar cada día las cosas con ojos nuevos, sobrevolar a diario los planes, las opiniones y los objetivos que nos habíamos propuesto para el día que se acaba. Ese es el estado de ánimo a través del cual el espíritu se vuelve capaz de recibir el pan de cada día, que renueva nuestro cuerpo. Capítulo 5. Nuestro mimado miedo predilecto. La humanidad entera no cesa de tener miedo, del dolor, de la muerte, de perder el dinero o el amor, de cualquier cosa. Además, cada uno de nosotros tiene su propio miedo predilecto, que mima hasta la saciedad. Esto se extiende a las cosas más triviales. Las calles están llenas de gentes, que si no tienen algo mejor que temer, al menos temen perder el próximo autobús o tranvía. Cuanto más sensitivo es el ser humano, tanto más sufre bajo esas corrientes que le rodean, hasta que aprende, pidiendo fuerza en silencio, a construir alrededor suyo un muro de pensamientos positivos en el que los mundos ajenos rebotan. Todo ser humano tiene su miedo predilecto, una enfermedad que nunca ha padecido, pero que siempre espera, o cualquier otra cosa cuya pérdida le afectaría muy especialmente. Cualquier pequeñez o palabra casual es suficiente para que su miedo predilecto aparezca inmediatamente en su consciente, el cual, después de tantos años de entrenamiento, se ve expuesto a la tormenta devastadora. Esta corriente vibra virtuosamente precisamente en la cuerda de nuestra naturaleza que hace sonar nuestras debilidades predilectas. Entonces el cuerpo también sufre. Existen miríadas de síntomas diferentes. Debilidad, falta de apetito, fatiga de los miembros, incapacidad de concentrarnos en nuestras obligaciones profesionales, huida mental. La capacidad de recibir pensamientos puede fácilmente convertirse en una fuente de debilidad o de fuerza. Son precisamente los espíritus sensitivos y altamente desarrollados los que a menudo tienen el cuerpo frágil, porque absorben inconscientemente muchas ondas dañinas sin tener ni idea de su existencia. Las relaciones personales con personas inapropiadas es una de las principales fuentes de estos males. El organismo femenino, más fino, está aún mucho más expuesto a las sombras y rayos mentales que lo rodean. El hombre, absorto en sus negocios, a veces logra hacerse con una cierta energía positiva que le permite repeler las corrientes de miedo. Las mujeres, en cambio, a menudo sufren 1000 veces más entre las paredes del hogar de lo que imaginan sus maridos, que no dejan de extrañarse cómo sus mujeres padecen esas eternas enfermedades, ideas fijas y nerviosismos. Cuando estás irritado disminuyes tu fuerza de tracción hacia el bien. También la disminuyes cuando te sientes abatido, dependiente, nervioso o confuso. Entonces, la fuerza actúa en la dirección opuesta, hacia el lado malo. Codiciar los bienes de otro, por ejemplo llenando por completo el cerebro con maquinaciones de cómo acceder a una herencia, alimentar las preocupaciones o incluso tenerle envidia y odio a los que podrían estar en mejor posición de cara a una herencia, mirar con codicia cualquier bien ajeno, por ejemplo, adular a los ricos en la esperanza de obtener un provecho. Todo esto fomenta estados de ánimo que impiden crear esa gran fuerza de tracción. Llevan al torrente de los pensamientos mezquinos, villanos y estrechos. Otra pérdida importante es dejarse arrastrar por los prejuicios maliciosos contra terceros, y aunque solo sea participando interiormente en las necias habladurías de la mayoría. Cuando te involucras en conversaciones con personas de nivel inferior al tuyo, pierdes poder. Incluso si tu supremacía logra algunas pequeñas victorias. También pierdes poder cuando desmenuzas caracteres o asuntos ajenos, por más ingenioso y bromista que seas, porque generas y emites fuerzas mentales que te impiden adoptar una postura mucho más firme ante la humanidad y conseguir así una emancipación que sale de ti mismo que te permita acceder directamente a lo mejor de los demás, en contacto directo, de núcleo a núcleo,
dejando todo lo demás debajo y detrás de ti. Ignora, en la medida de lo posible, los pensamientos de la humanidad, habla lo menos posible de ella y con ella. Manténla a raya con un escudo de buena voluntad, y lucha contra cualquier sombra de odio, indignación y desprecio, que a la humanidad actual podría servirle de oscura intermediaria. De mensajera de toda esa envidia, de esa maldad fanática y concentrada contra el hombre más fino, cuya mera presencia ya presiente de lejos. Si este hombre más fino tira un cabo de odio, está perdido. Solo un muro activo de benevolencia puede proteger suficientemente su alma. Si a pesar de esto el encuentro es inevitable, sé positivo desde el principio, es decir, envía corrientes en lugar de absorberlas. Deniégale interiormente el acceso a cualquier cosa procedente de este ambiente. Si haces tuyas sus necias preocupaciones, tu fuerza de tracción se invertirá, porque absorberás sus defectos y mezclarás tu confianza con su escepticismo, mutilando tu firmeza con sus vacilaciones. El ser humano que todavía sabe cuando miente, se mantiene relativamente auténtico y fresco. En él, la mentira está encapsulada en el conocimiento como la triquina en la carne. Pero la mayoría tiene el organismo tan infectado por la mentira, que ya no consigue hacer esta distinción. La naturaleza de la mentira no es sólo la palabra falsa conscientemente pronunciada, sino el engaño, incluyendo el autoengaño. Una mentira, que con toda la buena fe hemos integrado en nuestro interior, bloquea, como cualquier otra mentira, los elementos constructivos de la verdad. Muchas mentiras, que apenas consiguen mantenerse en pie, a menudo pueden ser salvadas con la sangre fresca de una verdad, del mismo modo que las razas de conejos, que de tanto incesto estarían condenadas a desaparecer, se mezclan con la raza pura para evitar que se extingan definitivamente. Pero las peores mentiras son las medias verdades. Por ejemplo, darle la bienvenida en nuestro hogar a alguien, cuando en realidad desearíamos que se fuera al diablo. O cuando sonreímos sin tener las más mínimas ganas. O cuando hacemos ver que nos preocupa el bienestar de alguien solo porque tiene dinero, en la esperanza de sacar algún provecho. O cuando nos hacemos miembros de una religión o asociación por esnobismo, mercantilismo o prestigio. O cuando desde la tarima o el púlpito anunciamos cosas en las que creemos solo a medias. O decir un medio si cuando queremos decir un no rotundo. Todo esto, estas magras muestras sacadas del botijo de las mentiras cotidianas, que por lo demás no merecen más atención, genera un mal que afecta hasta el cuerpo. Es como el alcohol, no es el exceso esporádico, sino las pequeñas y continuadas dosis del veneno, las cuales, ingeridas inconscientemente a diario, dañan el organismo sin que el intoxicado lo perciba. Una vez saturado, el cuerpo ya no logra eliminar el veneno, hasta que enferma y finalmente sucumbe. Porque las mentiras no son duraderas. El tejido del que están hechas tiene que deteriorarse para que el espíritu pueda encontrar el instrumento apropiado, para alcanzar su objetivo. En una palabra, otra vez una encarnación fallida. Lo que nos parece malo y decadente no es otra cosa que la conciencia infinita abandonando una posición que se ha vuelto insostenible. La segunda gran desventaja del mentir es que nos introduce en el círculo de todos los demás mentirosos, a los que, debido a un parentesco interior, estaremos mucho más dispuestos a creer que a una persona honrada. El hombre de negocios, astuto, de un determinado sector, a menudo es engañado por otro igual de astuto, de otro sector, porque las personas auténticas y rectas le caen antipáticas. Existe un antagonismo mudo, sin necesidad de pronunciar una palabra. Las mentiras que nosotros mismos le suministramos a diario al cosmos en forma de palabras, aliento, presencia y vida no son nada comparado con las mentiras que nos creemos inconscientemente para dejarlas actuar, con la mejor fe del mundo, en nosotros y en los que nos rodean. Es una plaga psíquica. Cabellos grises, arrugas, cualquier señal de derrumbamiento de las células corporales son la materialización de los errores de esta índole. Señal de que en la conciencia se han enquistado pasajeramente ideas erróneas. El hecho de que hoy en día alguien tenga que preguntar al médico lo que debe comer.
que sabe tan poco del tema como el paciente. Es una enajenación de los instintos que en la naturaleza solo se da en algunas hormigas depredadoras degeneradas, que al no ser capaces de encontrar el alimento por sí mismas están obligadas a dejarse alimentar por hormigas esclavas. El médico a lo sumo sabe algo de enfermedades, pero nada de la salud, y aunque sea porque esta última es un bien escaso. Durante toda su vida, el médico no tiene contacto con personas normales y sanas. De ahí las espeluznantes estadísticas sobre la cantidad de proteínas que necesitamos a diario, confeccionadas por el genial Libby, que experimentaba con un gran número de estudiantes alemanes de enormes barrigas de cerveza, unos motores miserables que necesitaban la triple cantidad de combustible. Por culpa de esta dosis de proteína determinada a partir de muestras ineptas, durante más de 30 años en toda Europa se le administraron venenos proteínicos a personas completamente normales, sobre todo niños, propagando de este modo la apendicitis aguda, la gota y otras enfermedades del metabolismo. Quien reconoce un mal ya está medio curado. Cuando nos invade un estado de ánimo negativo, es importante ser conscientes de que nos está recorriendo una corriente negativa externa, que estamos en contacto con muchos otros espíritus oscuros y malhumorados que se envían mutuamente sus repulsivos estados de ánimo, aumentándolos hasta lo insoportable. Lo que tenemos que hacer es rogar, orar, pedir la fuerza necesaria para salir de esa corriente de pensamientos negativos. Debemos eliminar lo antes posible de nuestro consciente todo lo poco agraciado e incompleto, las propiedades negativas de otros y todas las cosas feas y desagradables que nos rodean. De lo contrario nos quedarán las imágenes de esos pensamientos, que al fin se materializarán en su correlación específica. ¿Quién se imagina a una persona siempre en el instante en que ésta hace un error característico? Probablemente al final acabará haciendo el mismo error. Hay que exteriorizarlo todo, tal y como te lo pide la lengua. Que todo el mundo se acostumbre a transformar todos sus pensamientos en palabras, porque así estos se vuelven más físicos y pueden ser eliminados por medios físicos. La palabra es el vehículo que se lleva lo innoble del alma. Quien hace de la noche el día, se pierde las citas más importantes en el subconsciente. Capítulo 6. Nuestro mimado miedo predilecto. La humanidad entera no cesa de tener miedo, del dolor, de la muerte, de perder el dinero o el amor, de cualquier cosa. Además, cada uno de nosotros tiene su propio miedo predilecto, que mima hasta la saciedad. Esto se extiende a las cosas más triviales. Las calles están llenas de gentes, que si no tienen algo mejor que temer, al menos temen perder el próximo autobús o tranvía. Cuanto más sensitivo es el ser humano, tanto más sufre bajo esas corrientes que le rodean, hasta que aprende, pidiendo fuerza en silencio, a construir alrededor suyo un muro de pensamientos positivos en el que los mundos ajenos rebotan. Todo ser humano tiene su miedo predilecto, una enfermedad que nunca ha padecido, pero que siempre espera, o cualquier otra cosa cuya pérdida le afectaría muy especialmente. Cualquier pequeñez o palabra casual es suficiente para que su miedo predilecto aparezca inmediatamente en su consciente, el cual, después de tantos años de entrenamiento, se ve expuesto a la tormenta devastadora. Esta corriente vibra virtuosamente precisamente en la cuerda de nuestra naturaleza que hace sonar nuestras debilidades predilectas. Entonces el cuerpo también sufre. Existen miríadas de síntomas diferentes. Debilidad, falta de apetito, fatiga de los miembros, incapacidad de concentrarnos en nuestras obligaciones profesionales, huida mental, etc. La capacidad de recibir pensamientos puede fácilmente convertirse en una fuente de debilidad o de fuerza. Son precisamente los espíritus sensitivos y altamente desarrollados los que a menudo tienen el cuerpo frágil, porque absorben inconscientemente muchas ondas dañinas sin tener ni idea de su existencia. Las relaciones personales con personas inapropiadas es una de las principales fuentes de estos males. El organismo femenino, más fino, está aún mucho más expuesto a las sombras y rayos mentales que lo rodean. El hombre, absorto en sus negocios, a veces logra hacerse con una cierta energía positiva que le permite repeler las corrientes de miedo. Las mujeres, en cambio,
a menudo sufren 1000 veces más entre las paredes del hogar de lo que imaginan sus maridos, que no dejan de extrañarse cómo sus mujeres padecen esas eternas enfermedades, ideas fijas y nerviosismos. Cuando estás irritado disminuyes tu fuerza de tracción hacia el bien. También la disminuyes cuando te sientes abatido, dependiente, nervioso o confuso. Entonces, la fuerza actúa en la dirección opuesta, hacia el lado malo. Codiciar los bienes de otro, por ejemplo llenando por completo el cerebro con maquinaciones de cómo acceder a una herencia, alimentar las preocupaciones o incluso tenerle envidia y odio a los que podrían estar en mejor posición de cara a una herencia, mirar con codicia cualquier bien ajeno, por ejemplo, adular a los ricos en la esperanza de obtener un provecho. Todo esto fomenta estados de ánimo que impiden crear esa gran fuerza de tracción. Llevan al torrente de los pensamientos mezquinos, villanos y estrechos. Otra pérdida importante es dejarse arrastrar por los prejuicios maliciosos contra terceros, y aunque solo sea participando interiormente en las necias habladurías de la mayoría. Cuando te involucras en conversaciones con personas de nivel inferior al tuyo, pierdes poder. Incluso si tu supremacía logra algunas pequeñas victorias. También pierdes poder cuando desmenuzas caracteres o asuntos ajenos, por más ingenioso y bromista que seas, porque generas y emites fuerzas mentales que te impiden adoptar una postura mucho más firme ante la humanidad y conseguir así una emancipación que sale de ti mismo que te permita acceder directamente a lo mejor de los demás, en contacto directo, de núcleo a núcleo, dejando todo lo demás debajo y detrás de ti. Ignora, en la medida de lo posible, los pensamientos de la humanidad, habla lo menos posible de ella y con ella. Manténla a raya con un escudo de buena voluntad, y lucha contra cualquier sombra de odio, indignación y desprecio, que a la humanidad actual podría servirle de oscura intermediaria. De mensajera de toda esa envidia, de esa maldad fanática y concentrada contra el hombre más fino, cuya mera presencia ya presiente de lejos. Si este hombre más fino tira un cabo de odio, está perdido. Solo un muro activo de benevolencia puede proteger suficientemente su alma. Si a pesar de esto el encuentro es inevitable, sé positivo desde el principio, es decir, envía corrientes en lugar de absorberlas. Deniégale interiormente el acceso a cualquier cosa procedente de este ambiente. Si haces tuyas sus necias preocupaciones, tu fuerza de tracción se invertirá, porque absorberás sus defectos y mezclarás tu confianza con su escepticismo, mutilando tu firmeza con sus vacilaciones. El ser humano que todavía sabe cuando miente, se mantiene relativamente auténtico y fresco. En él, la mentira está encapsulada en el conocimiento como la triquina en la carne. Pero la mayoría tiene el organismo tan infectado por la mentira, que ya no consigue hacer esta distinción. La naturaleza de la mentira no es sólo la palabra falsa conscientemente pronunciada, sino el engaño. Incluyendo el autoengaño. Una mentira, que con toda la buena fe hemos integrado en nuestro interior, bloquea, como cualquier otra mentira, los elementos constructivos de la verdad. Muchas mentiras, que apenas consiguen mantenerse en pie, a menudo pueden ser salvadas con la sangre fresca de una verdad, del mismo modo que las razas de conejos, que de tanto incesto estarían condenadas a desaparecer, se mezclan con la raza pura para evitar que se extingan definitivamente. Pero las peores mentiras son las medias verdades. Por ejemplo, darle la bienvenida en nuestro hogar a alguien, cuando en realidad desearíamos que se fuera al diablo. O cuando sonreímos sin tener las más mínimas ganas. O cuando hacemos ver que nos preocupa el bienestar de alguien solo porque tiene dinero, en la esperanza de sacar algún provecho. O cuando nos hacemos miembros de una religión o asociación por esnobismo, mercantilismo o prestigio. O cuando desde la tarima o el púlpito anunciamos cosas en las que creemos solo a medias. O decir un medio sí cuando queremos decir un no rotundo. Todo esto, estas magras muestras sacadas del botijo de las mentiras cotidianas, que por lo demás no merecen más atención, genera un mal que afecta hasta el cuerpo. Es como el alcohol, no es el exceso esporádico, sino las pequeñas y continuadas dosis del veneno, las cuales, ingeridas inconscientemente a diario,
dañan el organismo sin que el intoxicado lo perciba. Una vez saturado, el cuerpo ya no logra eliminar el veneno, hasta que enferma y finalmente sucumbe. Porque las mentiras no son duraderas. El tejido del que están hechas tiene que deteriorarse para que el espíritu pueda encontrar el instrumento apropiado, para alcanzar su objetivo. En una palabra, otra vez una encarnación fallida. Lo que nos parece malo y decadente no es otra cosa que la conciencia infinita abandonando una posición que se ha vuelto insostenible. La segunda gran desventaja del mentir es que nos introduce en el círculo de todos los demás mentirosos, a los que, debido a un parentesco interior, estaremos mucho más dispuestos a creer que a una persona honrada. El hombre de negocios, astuto, de un determinado sector, a menudo es engañado por otro igual de astuto, de otro sector, porque las personas auténticas y rectas le caen antipáticas. Existe un antagonismo mudo, sin necesidad de pronunciar una palabra. Las mentiras que nosotros mismos le suministramos a diario al cosmos en forma de palabras, aliento, presencia y vida no son nada comparado con las mentiras que nos creemos inconscientemente para dejarlas actuar, con la mejor fe del mundo, en nosotros y en los que nos rodean. Es una plaga psíquica. Cabellos grises, arrugas, cualquier señal de derrumbamiento de las células corporales son la materialización de los errores de esta índole. Señal de que en la conciencia se han enquistado pasajeramente ideas erróneas. El hecho de que hoy en día alguien tenga que preguntar al médico lo que debe comer, que sabe tan poco del tema como el paciente, es una enajenación de los instintos que en la naturaleza solo se da en algunas hormigas depredadoras degeneradas, que al no ser capaces de encontrar el alimento por sí mismas están obligadas a dejarse alimentar por hormigas esclavas. El médico a lo sumo sabe algo de enfermedades, pero nada de la salud, y aunque sea porque esta última es un bien escaso. Durante toda su vida, el médico no tiene contacto con personas normales y sanas. De ahí las espeluznantes estadísticas sobre la cantidad de proteínas que necesitamos a diario, confeccionadas por el genial Libby, que experimentaba con un gran número de estudiantes alemanes de enormes barrigas de cerveza, unos motores miserables que necesitaban la triple cantidad de combustible. Por culpa de esta dosis de proteína determinada a partir de muestras ineptas, durante más de 30 años en toda Europa se le administraron venenos proteínicos a personas completamente normales, sobre todo niños, propagando de este modo la apendicitis aguda, la gota y otras enfermedades del metabolismo. Quien reconoce un mal ya está medio curado. Cuando nos invade un estado de ánimo negativo, es importante ser conscientes de que nos está recorriendo una corriente negativa externa, que estamos en contacto con muchos otros espíritus oscuros y malhumorados que se envían mutuamente sus repulsivos estados de ánimo, aumentándolos hasta lo insoportable. Lo que tenemos que hacer es rogar, orar, pedir la fuerza necesaria para salir de esa corriente de pensamientos negativos. Debemos eliminar lo antes posible de nuestro consciente todo lo poco agraciado e incompleto, las propiedades negativas de otros y todas las cosas feas y desagradables que nos rodean. De lo contrario nos quedarán las imágenes de esos pensamientos, que al fin se materializarán en su correlación específica. ¿Quién se imagina a una persona siempre en el instante en que ésta hace un error característico? Probablemente al final acabará haciendo el mismo error. Hay que exteriorizarlo todo, tal y como te lo pide la lengua. Que todo el mundo se acostumbre a transformar todos sus pensamientos en palabras, porque así estos se vuelven más físicos y pueden ser eliminados por medios físicos. La palabra es el vehículo que se lleva lo innoble del alma. Quien hace de la noche el día, se pierde las citas más importantes en el subconsciente. Fin.